es el enemigo más fuerte que un aventurero puede enfrentar? Sin, el protagonista de esta historia, se planteaba esta pregunta mientras observaba el horizonte, perdido en sus pensamientos. Su trayectoria como espadachín mágico lo había llevado a enfrentarse a enemigos formidables, desde bestias míticas hasta magos oscuros de inmenso poder. Sin embargo, lo que ahora le preocupaba era algo completamente distinto. En ese momento, su enemigo más formidable no era un dragón ancestral ni un rey demonio, sino un grupo de aventureras hermosas y encantadoras que, por razones desconocidas, parecían dispuestas a desentrañar cada rincón de su ser. La historia nos transporta a unos días antes, cuando Sin aún formaba parte de su grupo de aventureros. Raid, el líder del equipo, lo encaró frente a todos y le lanzó unas palabras que cambiarían su vida para siempre. Raid, con un dedo acusador, le notificó que estaba despedido. Sin, perplejo, no pudo evitar preguntar si se trataba de una broma. Durante años, había recorrido mazmorras y enfrentado incontables peligros junto a ellos. Juntos habían ascendido al rango A y estaban a un paso del prestigioso rango S, la cima de los aventureros. ¿Por qué, entonces, estaba siendo expulsado? Raid, con una mirada burlona, explicó que la razón era simple: Sin era demasiado débil. Según el líder, las habilidades de Sin como espadachín mágico eran mediocres, insuficientes para los desafíos que enfrentaría el grupo en su camino hacia el rango S. Además, señaló que Sin no podía lanzar los poderosos hechizos que un verdadero mago debía manejar. Su tono despectivo y la dureza de sus palabras dejaron claro que, para él, Sin no era más que un estorbo. Desesperado, Sin buscó apoyo en Lena, la maga del grupo, una mujer conocida tanto por su destreza mágica como por su amabilidad al curar a los heridos. Lena, sin embargo, se limitó a tartamudear nerviosamente, incapaz de contradecir a Raid. Su actitud silenciosa pesó aún más sobre Sin, quien había considerado a Lena una amiga cercana. Raid aprovechó la oportunidad para insistir en su decisión, mientras Nina, la ladrona del grupo, intervino con una sonrisa cínica. Nina, con su habitual actitud provocativa, señaló que Sin había estado lastimándose con demasiada frecuencia últimamente. Según ella, si Raid creía que su expulsión era necesaria, entonces debía ser lo correcto. Su tono burlón, acompañado de su manera juguetona de gesticular, añadió un toque de humillación a la escena. Sin, devastado, solo pudo mirar a las dos mujeres que hasta ese momento había considerado sus aliadas. No podía creer que ambas lo estuvieran traicionando. Raid, satisfecho con el consenso del grupo, reveló que ya tenían un reemplazo para Sin. Una nueva integrante llamada Fana, apodada la Sabia, entró en la habitación. Vestida con un atuendo que evocaba el de una monja, Fana parecía sorprendida al descubrir las circunstancias. Al escuchar los comentarios de Raid, mostró una expresión de incomodidad, pero no dijo nada al respecto. Sin, por su parte, no pudo más que aceptar su destino. Girándose hacia la puerta, agradeció a todos por los años compartidos y se marchó sin mirar atrás. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, Sin reflexionaba sobre su vida. Durante años, había hecho todo lo posible para apoyar a su grupo, utilizando su magia de soporte para incrementar sus habilidades y garantizar su éxito. Pero ahora, todas esas contribuciones parecían insignificantes. Se dirigió a su habitación, donde, acostado en su cama, levantó una mano hacia el techo y cerró el puño con frustración. Sentía que todo había terminado. En medio de su desánimo, los recuerdos de su infancia acudieron a su mente. Creció en una pequeña aldea donde todos los habitantes eran como una gran familia. Recordaba cómo, a los 5 años, descubrió su capacidad mágica cuando, mientras trabajaba en las plantaciones, agua comenzó a brotar de sus manos. Los aldeanos quedaron asombrados por su talento, y su hermano mayor fue el primero en apoyarlo, asegurándole que podía convertirse en lo que quisiera. Fue entonces cuando Sin empezó a soñar con ser aventurero. Con el tiempo, Sin adquirió grimorios de un vendedor ambulante y comenzó a estudiar magia por su cuenta. Aprendió a manipular los elementos y, eventualmente, descubrió su especialidad, la magia de soporte, capaz de potenciar las habilidades de quienes lo rodeaban. Sus habilidades le valieron el respeto de su comunidad, y su maestro, un aventurero retirado,
le enseñó que debía usar su poder para proteger a los necesitados. Aquellas enseñanzas moldearon el carácter amable y protector de Sin. El día que dejó su aldea para perseguir su sueño fue agridulce. Los aldeanos lo despidieron con palabras de aliento, mientras su hermano mayor le recordaba que confiaban en él. Incluso su padre, en un tono jocoso, le pidió que trajera muchas esposas hermosas de la ciudad. Aunque asustado por el futuro, Sin partió con la determinación de convertirse en un gran aventurero. Tras abandonar su aldea, Sin llegó finalmente a la ciudad de Eild, un lugar bullicioso y lleno de vida. Al caminar por sus calles empedradas, el joven se detuvo a observar un mapa en un intento de ubicarse. Sin embargo, su atención fue rápidamente desviada por la cantidad de personas que transitaban a su alrededor. Había tantos rostros desconocidos que se preguntó si habría un festival en la ciudad. Mirando el mapa con expresión confusa, Sin admitió para sí mismo que no entendía nada, pensó que había demasiados edificios. Determinado a no perder tiempo, se acercó a una persona al azar y, con cierta timidez, preguntó cómo llegar al gremio de aventureros. La persona le respondió amablemente, indicándole la dirección correcta. Al cabo de un rato, Sin llegó al gremio. Al entrar, sus ojos se abrieron de par en par ante la magnitud y el bullicio del lugar. Sentía que había dado un paso importante hacia su sueño. Con renovada determinación, se prometió a sí mismo que desde ese día se esforzaría por convertirse en un verdadero aventurero. Mientras admiraba el lugar, una voz lo sacó de sus pensamientos. Una chica se le acercó y, con una sonrisa amable, le preguntó si era nuevo en la ciudad. La joven se presentó como Lena. Sin, algo nervioso, tartamudeó al responder. Avergonzado, apenas logró pronunciar su nombre. Lena, al notar su timidez, pensó que Sin era adorable. Sin embargo, la situación se tornó más cómica cuando otra chica llamó a Lena desde atrás. La nueva joven, que se presentó como Nina, se acercó curiosa y preguntó sin rodeos quién era Sin. Lena, avergonzada por la actitud directa de su amiga, le explicó que él era un nuevo aventurero. Mientras Nina lo examinaba con atención, Sin no podía evitar sentirse fuera de lugar. Observó la ropa moderna de Nina y pensó que nunca había visto a nadie en su aldea vestida así. Sin querer, sus ojos se desviaron hacia su pecho, lo que lo dejó completamente ruborizado. Nina, notando su nerviosismo, sonrió con picardía y bromeó sobre su reacción, lo que solo aumentó su vergüenza. Intentando cambiar el tema, Lena mencionó que Sin era un novato, lo que llevó a Nina a preguntar cuáles eran sus habilidades. Cuando Sin respondió que sabía usar magia y la espada, Nina se abalanzó sobre él emocionada, exclamando que él era un espadachín mágico. Lena también lo felicitó, impresionada por su talento. Ambas chicas parecían emocionadas de tenerlo en su grupo, pero la cercanía de ambas hizo que Sin se sintiera completamente abrumado. Lena, preocupada por el evidente rubor en el rostro de Sin, le preguntó si estaba bien. Nina, por su parte, no perdió la oportunidad de burlarse y le preguntó si acaso su nerviosismo se debía a sus cuerpos. Sin, intentando mantener la compostura, pensó en las palabras de su padre: las mujeres de la ciudad eran hermosas y amables, y sus pechos eran enormes. Finalmente, el abrumado joven se desmayó, dejando a ambas chicas preocupadas y algo confundidas. Mientras Lena intentaba entender por qué Sin había perdido el conocimiento, una voz masculina las interrumpió. Un joven llamado Raid, quien resultó ser el líder del grupo, se presentó con una sonrisa divertida. Con su llegada, se formó un grupo de 4 novatos, al que llamaron Relámpago Blanco. En ese momento, Sin no imaginaba que 3 años después sería expulsado por esos mismos amigos. De vuelta al presente, Sin, en su habitación, reflexionaba sobre su situación. Pensaba que todo había terminado, pero también se daba cuenta de que simplemente había regresado al inicio. Decidido a no depender de nadie, se prometió vivir por sí mismo, como lo había hecho antes de unirse al grupo. En otro lugar, Lena estaba acostada en su cama, preocupada por lo sucedido. Pensaba que quizá había podido hacer más para evitar la expulsión de Sin. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos por Nina, quien tocó a su puerta. Con una expresión seria, Nina entró en la habitación y se disculpó por molestarla.
Ambas parecían compartir el mismo sentimiento de tristeza por lo ocurrido. Lena, visiblemente afectada, le preguntó a Nina si Sin realmente se había ido. Nina asintió, recordándole que fue una decisión conjunta, aunque Wright fue quien la propuso. Lena mencionó que Wright siempre había tratado a Sin como una molestia. Recordó cómo, en las batallas, Wright solía aprovecharse de la situación, dejando que los enemigos se enfocaran en Sin. Esto había debilitado al joven con el tiempo, obligándolo a abandonar su posición como vanguardia. Nina intentó consolar a Lena, sugiriendo que, con el tiempo, tal vez podrían reconciliarse con Sin. Lena, aunque dudosa, dijo que quizá era posible. Ambas recordaron el día en que conocieron a Sin en el gremio. Nina bromeó sobre lo nervioso que estaba entonces y lo adorable que se veía intentando no mirar su pecho. Lena, sonriendo con nostalgia, admitió que Sin era diferente a otros hombres, más respetuoso y genuino. La conversación se tornó más ligera cuando ambas rememoraron una de sus primeras misiones juntos, recolectar hierbas medicinales. Aunque al principio pareció una tarea aburrida, Sin logró entusiasmarse al pensar que podía ayudar a los demás con su trabajo. Lena y Nina recordaron cómo, ese día, un grito de auxilio los llevó a enfrentarse a un ogro para salvar a un niño y su padre. Fue una experiencia que marcó el inicio de su amistad y aventuras. El protagonista, con el rostro marcado por la preocupación, evaluó rápidamente la situación. Sabía que aquel ogro no era un enemigo que pudieran derrotar fácilmente, pero no podían quedarse de brazos cruzados mientras dos personas estaban en peligro. Con determinación, ordenó a Lena que atendiera a los heridos y a Nina que la protegiera. Luego, desenvainó su espada y, alzando la voz, desafió al monstruo para atraer su atención. Lena observó la valentía con la que el protagonista se enfrentaba al ogro. En ese momento, pensó que era difícil creer que tuvieran la misma edad. Había algo en él, una valentía y determinación inquebrantables, que lo hacían parecer un aventurero consumado. Mientras tanto, el protagonista cargó hacia el ogro y le asestó un golpe directo. Sin embargo, su espada rebotó como si hubiera chocado contra acero, dejándolo momentáneamente sorprendido. Gritando para mantener la atención del ogro sobre él, comenzó a moverse estratégicamente, alejándolo de Lena y los heridos. Desde la distancia, Nina observaba con inquietud y se preguntaba si el protagonista estaba actuando como carnada. Decidida, le propuso a Lena que se acercaran a los heridos. Lena asintió y, al llegar junto al hombre herido y su hija, les aseguró que estaría bien y comenzó a usar su magia de curación. Sin embargo, al percibir la gravedad de las heridas, se dio cuenta de que necesitaría tiempo. La niña, con lágrimas en los ojos, preguntó a Lena si su padre estaría bien y si ella era una maga. Lena le respondió con una sonrisa tranquilizadora que sí, que definitivamente salvaría a su padre. Aún preocupada, la niña exclamó el nombre de su padre, pero Nina, colocándole las manos en los hombros, intentó calmarla y le aseguró que Lena era una gran maga. Mientras tanto, el protagonista luchaba desesperadamente contra el ogro, lanzando una bola de fuego que apenas logró dañarlo. Al ver que sus ataques eran ineficaces, Nina quiso intervenir, pero el protagonista le pidió que continuara protegiendo a Lena y los demás. Desde su posición, Lena observaba cómo Sin luchaba sin descanso, apenas logrando esquivar los ataques del ogro. Sentía una profunda preocupación al darse cuenta de que él no podría mantener ese ritmo mucho tiempo. El protagonista, cubriéndose con su espada de un poderoso golpe, no pudo evitar recibir daño. La sangre que comenzaba a fluir por su cabeza hizo que Lena contuviera el aliento, incapaz de entender cómo alguien podía esforzarse tanto por los demás. Desde la distancia, la niña le gritó palabras de ánimo, lo que pareció darle a Sin una chispa de energía renovada. Imbuyendo su espada con magia, el joven se lanzó hacia el ogro y logró asestarle un profundo corte en el cuello. Aunque Lena se sorprendió por su éxito, Sin declaró que la batalla aún no había terminado. Nina, asombrada, apenas lograba seguir sus movimientos con la mirada. Sin, sosteniendo su espada con ambas manos, saltó por encima del ogro y, con un poderoso golpe, lo partió en dos. Tras la victoria, la adrenalina abandonó su cuerpo, y al mirar sus manos ensangrentadas, no pudo evitar preguntarse si realmente había logrado derrotar al monstruo solo.
Nina se acercó corriendo, celebrando la hazaña con entusiasmo, mientras Lena, con una sonrisa de alivio, lo calificó de asombroso. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, el esfuerzo acumulado hizo que Sin cayera desmayado al suelo. Lena, preocupada, corrió para sostenerlo, pero terminó avergonzada cuando su cuerpo colapsó contra su pecho. Incapaz de evitar el sonrojo, lo sostuvo mientras le preguntaba si estaba bien, aunque no obtuvo respuesta. Nina, divertida, comentó que Sin parecía un bebé mimado, lo que provocó que Lena, completamente avergonzada, le gritara que no dijera cosas así. A pesar de su vergüenza, Lena se permitió abrazarlo un poco más y, agradecida por su esfuerzo, murmuró unas palabras de agradecimiento. Cuando Sin finalmente despertó, confundido, notó dónde estaba y se apresuró a disculparse, solo para ser detenido por Lena, quien insistió en que descansara un poco más. La situación se volvió más ligera con los comentarios pícaros de Nina, pero Lena no podía evitar sentir un gran alivio al verlo bien. Cuando el hombre herido y su hija se acercaron para agradecerles, Sin les aseguró que ayudar era algo natural para los aventureros. La niña, emocionada, les dio las gracias a los 3 aventureros, llamándolo por apodos ya que no conocía sus nombres. A Lena la llamó hermana maga y hermana pervertida a Nina. Esto dejó desconcertada a la mujer asesina, que solo pudo alegar que esa vestimenta era normal en un asesino. Antes las burlas por parte de su compañera maga, Nina señalando el pecho de Lena dijo que ella también era una pervertida ya que usaba ropa que resaltaba sus pechos para llamar la atención de los demás. Lena se defendió diciendo que esa era ropa tradicional de un mago y no era su culpa que le quedara mal. La niña sonriendo mencionó que las 2 chicas eran muy diferentes. Después de eso abrazó a Sin y declaró que, cuando creciera, se casaría con él. Esto provocó una mezcla de sorpresa y vergüenza entre todos, especialmente en Lena, quien miró la escena con una expresión de incredulidad. Sin en modo de broma le dijo a la niña que cuando creciera lo fuera a buscar. Lena después de escuchar esta declaración mostró un aura sombría. Lena le dijo a Sin que no podía hacer ese tipo de bromas, aun cuando fuera a un niño. Sin nervioso le respondió tartamudeando que tenía razón. Después de eso le pregunta al padre y a su hija si querían volver con ellos de regreso al pueblo. De regreso al presente, Lena y Nina recordaron aquel día con nostalgia. Mientras Lena reflexionaba sobre cómo Sin había cambiado con el tiempo, Nina recordó lo molesta que estaba su amiga al regresar al gremio. Aunque discutieron amistosamente, ambas coincidieron en que aquel día había sido inolvidable. La hazaña de Sin al derrotar al ogro quedó grabada en sus corazones, un recordatorio del vínculo que los unía como grupo, a pesar de los desafíos que enfrentaron después. Después de derrotar al ogro, los muchachos regresaron al gremio para reportar lo ocurrido. La recepcionista, visiblemente sorprendida, no podía creer tal hazaña. Sin embargo, al leer la declaración del padre y la hija, la historia parecía confirmarse, por lo que pidió más detalles a los 3 aventureros. Lena, tomando la iniciativa, declaró que ella se encargaría del informe. Le sugirió a sus compañeros que descansaran, ya que seguramente estaban agotados. Sin intentó oponerse, pero Nina, con descaro, aceptó la amabilidad de Lena y decidió irse a descansar. Ya en la posada, Nina, tras soltar un suspiro, comentó a Sin que había pensado que la misión sería sencilla, pero había resultado todo lo contrario. Sin asintió y respondió que tenía razón. Con una sonrisa, Nina añadió que, al menos, habían logrado derrotar al ogro, por lo que seguramente recibirían una buena recompensa. Propuso celebrar a lo grande. Sin embargo, Sin parecía pensativo, lo que llevó a Nina a preguntarle qué le sucedía. Sin, algo nervioso, le dio las gracias a Nina. Ella, desconcertada, le preguntó de qué hablaba. Sin explicó que durante la batalla, si Nina no hubiera protegido a todos, él no habría podido luchar con todo su potencial contra el ogro. Además, señaló que, gracias a la sugerencia de Nina de tomar aquella misión, pudieron salvar al padre y a su hija. Conmovido, volvió a agradecerle. Nina, con una sonrisa nerviosa, respondió que ahora entendía. Sin embargo, en sus pensamientos admitió que Sin estaba equivocado. Recordó que, en aquel momento, estaba aterrorizada y que fue Sin quien derrotó al ogro, mientras ella no pudo hacer gran cosa. Sin, al notar su expresión pensativa,
le preguntó en tono burlón si acaso estaba avergonzada. Nina, sobresaltada, se levantó de golpe y, golpeando la mesa con las manos, exclamó que, por supuesto, no estaba nerviosa. En su mente, Nina se preguntaba si Sin estaba vengándose de las bromas que ella siempre le hacía. Decidió que no podía permitir perder, así que optó por una estrategia más atrevida. Colocando las manos sobre su pecho, le pidió a Sin que mirara hacia ella. Cuando él obedeció, su rostro se tornó completamente rojo, ya que Nina comenzó a levantar su ropa, insinuando sus pechos. Con una sonrisa burlona, Nina le preguntó si le parecían grandes. Sin, avergonzado, solo pudo quedarse inmóvil y sonrojado. Nina, cada vez más atrevida, se acercó a él, preguntándole si quería ver más como recompensa por su esfuerzo. Sin, visiblemente incómodo, le rogó que se detuviera. Nina, ignorando su súplica, le comentó con burla que hacía poco había estado recostado sobre el pecho de Lena, por lo que esto no debería ser gran cosa. Saltando ligeramente para que sus pechos rebotaran, añadió que no debería haber problema, ya que ambos eran cercanos y ella estaba vestida como siempre. Sin solo pudo cubrirse los ojos, abrumado por la vergüenza. Nina, al ver su reacción, pensó divertida que era demasiado gracioso. Le preguntó por qué estaba tan nervioso, mientras reflexionaba que la mayoría de los hombres eran idiotas, interesados únicamente en su cuerpo, o como ella llamaba a sus pechos, bolas de grasa inútiles. Aún así, concluyó que Sin era diferente, y eso no le desagradaba. Invadiendo su espacio personal, Nina le preguntó de manera provocativa si acaso no era necesario conocer mejor a sus amigos. Tomándole las manos, le sugirió que controlara sus manos traviesas. Sin, incapaz de contenerse, solo pudo gritar su nombre, completamente avergonzado. Nina, con una sonrisa pícara, lo tranquilizó diciendo que nadie los estaba mirando, y que no debía pensarlo demasiado. Lo animó a observar lo que quisiera. Acto seguido, Nina acercó sus labios al oído de Sin, respirando suavemente, lo que lo dejó en estado de shock. En ese momento, la situación fue interrumpida por Lena, quien entró a la habitación con una sonrisa y pidió disculpas por la espera. Sin embargo, al notar lo que ocurría, gritó a Nina, exigiendo saber qué le estaba haciendo a Sin. Nina, despreocupada, comentó que la parte interesante apenas estaba por comenzar hasta que Lena apareció. Sonrojada, Nina miró al protagonista con vergüenza y pensó que todo era culpa de él por tardar tanto en actuar. Lena, visiblemente molesta, les recriminó por estar tan cerca y les preguntó qué habían estado haciendo. Sin, tartamudeando, intentó aclarar que no había pasado nada. Lena, con un semblante sombrío, miró a Nina, quien respondió con indiferencia que no debía preocuparse por cosas tan triviales. Incluso insinuó que Lena había hecho algo similar cuando atrapó a Sin entre sus pechos más temprano. Al escuchar esto, Lena se sonrojó aún más, incapaz de articular una respuesta coherente. Nina, intentando calmar las cosas, invitó a Lena a sentarse junto a Sin, lo que ella aceptó, aunque todavía sonrojada. Nina, viendo la oportunidad, le susurró al oído a Sin que la recompensa quedaría pendiente para otra ocasión. Concluyó que era hora de comer, exclamando en voz alta que tomaran la orden de inmediato. Más tarde, recostada en su cama, Nina recordó aquel día y comentó que había sido muy divertido molestar un poco al protagonista. Lena, al escuchar la anécdota, soltó una pequeña risa. Nina, con nostalgia, expresó que deseaba poder volver a esos días. Lena, con tristeza, asintió, mencionando algo sobre su líder, Raid, que Nina no alcanzó a escuchar. Cuando le preguntó qué había dicho, Lena respondió nerviosa que no era nada importante. Nina, suspirando, se preguntó en voz alta por qué las cosas terminaron como lo hicieron, ya que en aquel entonces eran tan cercanos. Lena, derramando lágrimas, apretó los puños y confesó que deseaba haber tenido más aventuras junto a Sin. Nina, conmovida, la abrazó, diciendo que ella sentía lo mismo. La voz de alguien golpeando la puerta las interrumpió. Desde el otro lado, la persona se disculpó por llegar tan tarde esa noche y preguntó si podían abrirle. Tras un momento de pausa, la puerta se abrió, y la nueva integrante del grupo, Fana, ingresó a la habitación. Lena,
Con una cálida sonrisa, le dio la bienvenida, asegurándole que, a partir de ese momento, serían compañeras. Nina, algo resignada, comentó que no había más que aceptar la situación y añadió que trabajarían juntas de ahora en adelante. Fana, mostrando cierta preocupación, les preguntó a ambas por qué el chico con el que se había cruzado hace un tiempo ya no estaba. Nina, con tristeza reflejada en su voz, respondió que últimamente Sin no estaba en buena forma y que había terminado lesionándose. Sin embargo, antes de que pudiera añadir algo más, Lena la interrumpió. Con un tono serio pero apesadumbrado, Lena explicó que antes de que Sin sufriera más, ella había preferido que se retirara. Nina, suspirando con melancolía, añadió que Sin era una buena persona y que estaba segura de que le iría bien en cualquier lugar al que fuera. Fana, tras escuchar la explicación, comentó que parecía que Sin era muy querido por ambas. Luego, con un tono algo apenado, añadió que lamentaba haber hecho una pregunta difícil, pero aseguró que a partir de mañana podrían contar con ella. Más tarde, mientras caminaba por los pasillos tras salir de la habitación, Fana se sumió en sus pensamientos. Se preguntó si realmente había tomado la decisión correcta al unirse a este grupo. Recordó que su objetivo principal al viajar incansablemente era formar parte de un equipo de rango S y perseguir un gran propósito. Con años de esfuerzo, había alcanzado el nivel de sabio, y en ese recorrido había conocido a Raid. Rememoró que el grupo liderado por Raid estaba muy cerca de alcanzar la clasificación de rango S. Había aceptado unirse debido a los elogios constantes del gremio y otros aventureros, pero jamás imaginó que llegarían a expulsar al espadachín mágico Sin. Reflexionó sobre las diversas profesiones que había observado a lo largo de su carrera: espadachines, magos, domadores de bestias, maestros en artes marciales, ladrones, escuderos, hechiceros oscuros. Cada grupo y cada habilidad tenían algo único. Sin embargo, las magias de apoyo que Sin utilizaba eran completamente desconocidas para ella. Recordó que Raid había minimizado las capacidades de Sin, refiriéndose a él como un simple apoyo. No obstante, Fana no podía evitar preguntarse si las habilidades de Sin, capaces de potenciar a sus compañeros, podían realmente ser tan simples. La incertidumbre comenzó a carcomerla. Si sus sospechas eran correctas, el equipo podría haber expulsado a alguien verdaderamente extraordinario. Esta posibilidad la llenó de preocupación. Con un nudo en el estómago, murmuró para sí misma, atrapada en sus pensamientos: señales de desgracia parecían rodear esta situación. Días después de haber sido expulsado de su grupo, Sin emprendió un largo viaje hasta llegar a la ciudad de Ipane, donde planeaba empezar de nuevo su camino como aventurero. Los días de caminata no fueron fáciles, cargados de pensamientos sombríos y recuerdos de su antigua vida en el grupo. Finalmente, logró llamar la atención de un carruaje que lo llevó hasta un pueblo cercano, permitiéndole avanzar con mayor rapidez hacia su destino. Esa mañana, al despertar en la posada de Ipane, Sin sintió una mezcla de emociones. La melancolía de los últimos días aún pesaba en su corazón, pero una chispa de determinación comenzaba a arder. Estaba agradecido de haber podido irse antes de cruzarse nuevamente con sus antiguos compañeros. Sentado en el carruaje, en silencio, se despidió de ellos y prometió no volver atrás. Ahora, tenía una oportunidad para empezar desde cero, y no pensaba desaprovecharla. Mientras recorría las calles de la nueva ciudad, Sin sacó un mapa para orientarse y decidió dirigirse al gremio de aventureros. El edificio era imponente, con un flujo constante de aventureros entrando y saliendo. Al cruzar las puertas, se dirigió directamente a la recepcionista, quien lo recibió con una sonrisa profesional. Sin le informó que quería aceptar una misión, entregándole su tarjeta de aventurero. La chica, al verla, no pudo ocultar su sorpresa al descubrir que era un aventurero de clase A. La recepcionista, con curiosidad y cierto nerviosismo, le preguntó a Sin si acaso no tenía un grupo. Sin, algo incómodo, explicó que se había retirado recientemente de su grupo y planeaba aceptar misiones en solitario por el momento. La chica, intentando no parecer demasiado preocupada, le recomendó comenzar con una misión de menor rango para familiarizarse con el entorno. Tomando un pergamino de la pila, le presentó una misión de rango C que consistía en eliminar 10 slims y 10 goblins en un bosque cercano.
Al revisar los objetivos, Sin frunció el ceño y comentó que parecía una misión más adecuada para un rango E. Sin embargo, la recepcionista le explicó que, aunque normalmente sería así, recientemente varios aventureros habían muerto en lo profundo del bosque, lo que había elevado su nivel de peligrosidad. Sin, tocándose la barbilla, asintió en silencio, entendiendo la gravedad de la situación. Finalmente, tomó el pergamino y se comprometió a aceptar la misión. La recepcionista con sinceridad le pidió que tenga mucho cuidado, por favor. Si la situación se complica, que no dude en escapar. Sus palabras le recordaron a su madre, lo que hizo que Sin respondiera con una sonrisa nerviosa, asegurándole que tendría cuidado. Luego, partió hacia el bosque. Una vez allí, Sin localizó rápidamente a los goblins y slims. Desde su escondite, evaluó la situación y se preparó para atacar. Lanzó una bola de fuego, seguida de una gigantesca bola de agua, utilizando una estrategia que había perfeccionado en el pasado. Su magia resultó ser increíblemente efectiva, eliminando a los enemigos con rapidez. Sin embargo, mientras exploraba más adelante, sintió la presencia de más criaturas. Al prepararse para enfrentarlas, Sin, por instinto, gritó indicaciones a Lena, olvidando por un momento que ya no estaba con él. Este lapsus le hizo reflexionar sobre su magia de apoyo, algo que siempre había usado en otros, pero nunca en sí mismo. Decidido a experimentar, utilizó sus hechizos de refuerzo corporal y mágico en su propio cuerpo. La sensación fue asombrosa. Su espada parecía más ligera, su velocidad aumentó considerablemente y sus hechizos básicos, como la bala de roca, se transformaron en ataques devastadores. Al impactar una roca gigante contra un grupo de enemigos, Sin observó con incredulidad la magnitud de la destrucción que había causado, pero su asombro se convirtió en alarma cuando un rugido resonó desde el cielo. Un gigantesco dragón descendió frente a él, con heridas visibles en su cuerpo. Sin dedujo rápidamente que el monstruo probablemente había sido atraído por su ataque descomunal. El dragón se abalanzó sobre él, obligándolo a correr en pánico. Mientras escapaba, los recuerdos de las palabras hirientes de Raid invadieron su mente. A pesar del miedo, Sin reunió el valor necesario para enfrentarse al dragón. Sabía que huir podría poner en peligro a los habitantes de Ipanes si la criatura decidía perseguirlo hasta la ciudad. Con una determinación renovada, Sin activó nuevamente su magia de refuerzo y se lanzó al combate. Analizó cada movimiento del dragón, sabiendo que un solo golpe podría acabar con él. Usando una bala de roca, logró herir al dragón en la cabeza, rompiendo sus colmillos, algo que parecía imposible. A medida que se adaptaba a su nuevo poder, Sin finalmente logró posicionarse para un ataque decisivo. Con un grito de guerra, se lanzó en picada y, con un golpe preciso, separó la cabeza del cuerpo del dragón. Exhausto pero victorioso, Sin contempló su hazaña y, levantando su espada al cielo, proclamó que incluso él podía ser un verdadero aventurero. De regreso en el gremio, cubierto de sangre, fue recibido por la recepcionista, quien, preocupada, intentó buscar un sanador. Sin la tranquilizó, asegurándole que estaba bien, y entregó el informe de la misión. Cuando mencionó al dragón, el maestro del gremio fue llamado de inmediato. Al escuchar la historia, el maestro quedó atónito. Le explicó a Sin que, normalmente, un grupo de rango tardaría días en derrotar a un dragón. Sin, sonriente, confirmó que había logrado la hazaña en una sola mañana. Al no poder transportar los restos del dragón, pidió al gremio que los utilizara para crear armas y suministros. El maestro, impresionado, le ofreció unirse oficialmente a las fuerzas del gremio, propuesta que Sin aceptó con humildad. Más tarde, mientras se dirigía al comedor, Sin reflexionó sobre su futuro. Sabía que aún tenía mucho que aprender, pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió optimista. Al sentarse para comer, recordó a sus antiguas compañeras y deseó que estuvieran allí con él. Sin embargo, alejó esos pensamientos de su mente, decidido a seguir adelante. Cuando estaba a punto de empezar a comer, una mujer se acercó desde atrás, colocándole las manos en los hombros y preguntándole si podía unirse a su grupo. Sorprendido y sin experiencia en estas situaciones, Sin se quedó completamente avergonzado, sin saber cómo responder.
La chica desconocida se acercó al oído del protagonista y, con una suave voz, le preguntó si disponía de un minuto. Sorprendido, Sin volteó abruptamente y le respondió afirmativamente. En su mente, una inquietud lo invadió: ¿sería esta chica una maga? Al observarla detenidamente, se dio cuenta de que parecía tener la misma edad que él, lo que aumentó su desconcierto. Sonriendo con entusiasmo, la chica le preguntó si podía llamarlo por su nombre. Con una expresión llena de emoción, añadió rápidamente que deseaba saber si quería unirse a su grupo. Sin, completamente confundido, le preguntó qué quería decir con eso y, aún más desconcertado, cómo sabía su nombre. La chica, sin perder su energía, explicó que la recepcionista le había dicho quién era, algo que dejó a Sin incómodo, pues la mención de su nombre en voz alta frente a una desconocida le causaba cierta vergüenza. Luego, la chica juntó las manos en un gesto de súplica y, con los ojos brillando de esperanza, le preguntó si él había sido el que derrotó al dragón. Sin, distraído por la proximidad de la chica, no pudo evitar pensar que, al igual que Lena, si esta chica era maga, su vestimenta reveladora no dejaba mucho a la imaginación. Recordó a su antigua compañera, y, al hacerlo, pensó que si Lena vistiera algo similar, su atuendo sería incluso más provocador, lo que lo dejó completamente avergonzado. La chica, con un toque de confianza, tomó las manos de Sin y, con una mirada llena de esperanza, le preguntó si deseaba unirse a su grupo para ir de aventuras. Sin, aún avergonzado, no pudo evitar comparar a la chica con Nina, su otra compañera de equipo. Si bien ambas compartían un aire de seguridad y actitud, Nina tenía una presencia más provocativa, tanto en cuerpo como en comportamiento. Pensó que si fuera Nina la que estuviera tan cerca de él, probablemente no podría decir nada y aceptaría sin pensarlo. La chica, sin notar la turbulencia en los pensamientos de Sin, le explicó que su grupo aún era de rango C. Si un miembro tan fuerte como él se uniera, podrían cumplir su sueño de ascender a rango A. Al escucharla, Sin recordó los tiempos pasados, cuando junto a su grupo soñaban y hablaban de alcanzar grandes metas. Esa chica, en muchos aspectos, le recordaba a sí mismo, y lo llenó de una mezcla de nostalgia y tristeza. Al notar que Sin parecía distraído, la chica, con preocupación, le preguntó si algo le ocurría. Sin, algo nervioso, rápidamente negó que fuera nada. Estaba a punto de decirle que sí, que estaba dispuesto a unirse, pero las palabras de Wright sobre su expulsión de su anterior grupo lo hicieron vacilar. La chica, con una leve ansiedad, le preguntó qué pensaba de su propuesta, y Sin, tembloroso, le pidió disculpas, diciendo que no podía aceptar. La chica, algo apenada, respondió que lo había sospechado. Un hombre tan fuerte como él probablemente no querría unirse a un equipo de rango C, y aceptó que tal vez no valiera la pena insistir más. Sin, avergonzado, le aclaró que ese no era el problema, que no era por su nivel de poder, sino porque había sido expulsado de su anterior equipo, Rayo Blanco, y aún no podía superar ese momento. Ahora, pensaba en aventurarse en solitario. La chica, sorprendida, no podía creer que Sin hubiera sido parte de ese equipo. Sin, también impactado, le preguntó si sabía sobre ellos. Con una chispa de emoción, la chica respondió que sí, que había escuchado rumores sobre Rayo Blanco en la ciudad. Se decía que era un equipo talentoso. Sin embargo, su tono cambió ligeramente cuando mencionó que también había otro rumor, uno más reciente, que hablaba del fracaso de Rayo Blanco en una de sus misiones. Sin, preocupado, preguntó a qué se refería con ese fracaso. La chica, encogiéndose de hombros, le explicó que solo era un rumor. Sin, aunque inquieto, trató de no darle demasiada importancia. Sabía que las habilidades de sus compañeros de equipo eran excepcionales, y el rumor le parecía extraño. Pero, después de pensarlo por un momento, se dio cuenta de que ya no le concernía. A partir de ese momento, tomaría sus decisiones solo. Mientras tanto, en otro lugar, el grupo Rayo Blanco se encontraba reunido alrededor de una mesa. Todos estaban tensos, excepto Fana, quien, con una expresión seria, regañaba a los demás. En su tono, la palabra inútiles parecía adecuada para describir el desempeño del grupo. Lena, con la cabeza baja, solo podía disculparse, mientras que Nina, visiblemente molesta,
murmuraba que la situación era vergonzosa. Raid, nervioso, pero intentando mantener su compostura, le pidió a Fana que no se enfadara demasiado. Con una mirada de desdén, Fana le preguntó si entendía la gravedad de la situación. Apenas habían pasado unos días desde su llegada, y le preguntó cuántas misiones habían completado con éxito. Lena, preocupada, se atrevió a preguntar qué creía Fana que estaba causando tantas derrotas. Fana, sin dudar, le respondió que la culpa era de todos. Nina, resignada, afirmó que eso era, lamentablemente, cierto. Fana les recordó que, aunque fueran un equipo de rango A, eran humanos, y habría momentos en los que no todo saliera bien. Sin embargo, de las 5 misiones que habían realizado, todas habían sido fracasos. Aún así, no usaría esa excusa. Dirigiéndose primero a Lena, le reprochó su falta de precisión en los hechizos y la lentitud de su magia. Lena, apenada, solo pudo disculparse. Luego, Fana se volvió hacia Nina, acusándola de ser descuidada. ¿Cómo era posible que una ladrona no pudiera escapar cuando estaba rodeada de monstruos? Nina, aunque algo molesta, no pudo más que reconocer la verdad en sus palabras. Por último, Fana se dirigió a Raid, pero antes de que pudiera hablar, Raid la interrumpió bruscamente, asegurando que había hecho bien su trabajo. Fana, con una mirada sombría, le preguntó si estaba hablando en serio. Raid, levantándose de su asiento, gritó que sí, que el verdadero problema era la magia de Lena, demasiado débil. Incluso Nina, según él, no había hecho nada para reducir el poder del enemigo. Por tanto, las fallas no eran su culpa, sino de los demás. Acusó a Fana, señalándola con el dedo, diciendo que, aunque ella fuera un sabio, no tenía habilidades ofensivas, y él era el único que hacía su trabajo mientras los demás eran solo una carga. Fana, furiosa, pensó para sí misma que Raid era un hombre patético, incapaz de asumir responsabilidades. Sus pensamientos se volvieron más oscuros cuando recordó lo que había escuchado unos días antes. En un bar, Raid, completamente borracho, se jactaba de haberse deshecho de Sin, al que llamaba un inútil, incapaz incluso de cargar su propio equipaje. A lo lejos, Fana escuchó las risas de los acompañantes de Raid, quienes se burlaban de Sin y elogiaban a las mujeres del equipo Rayo Blanco. Uno de ellos comentaba lo hermoso que era el grupo, sugiriendo que todas las mujeres del equipo tenían grandes atributos, mientras que otro, celoso, decía que Raid debía sentirse afortunado. Raid, presumido, afirmaba que su habilidad principal, además de ser un espadachín talentoso, era no dejar nunca sola a una mujer. Fana, escuchando todo esto, no pudo evitar pensar en lo superficial que era Raid, tratando a las mujeres como si fueran sus posesiones. En ese momento, pensó que Raid era la peor clase de hombre. Pero lo que más la indignaba era el modo en que Raid insultaba a Sin, llamándolo bastardo y diciendo que siempre le había molestado por involucrarse con sus mujeres. Fana, furiosa, pensó que ni Lena ni Nina le pertenecían a Raid, y ni siquiera sabía si la veía a ella de esa manera. ¿Qué clase de hombre era Raid? Reflexionó, mientras Sin, el tranquilo y capaz miembro del grupo, había sido expulsado. ¿Quién era el mejor humano entre ellos? Pero rápidamente desechó ese pensamiento, sabiendo que ya no tenía sentido seguir comparando. De vuelta al presente, Fana, con un tono grave, le dijo a Raid que la situación real no coincidía con lo que él había oído. El grupo, a pesar de su rango A, carecía de cooperación, y por eso fracasaban constantemente en sus misiones. Golpeando las manos contra la mesa, Fana sentenció que solo había una solución: debían traer de vuelta a Sin. Raid, furioso, le preguntó cómo pensaba lograr eso. Fana, con una mirada fría, le respondió que, tan pronto como Sin fue expulsado, resultó ser más valioso para el equipo de lo que Raid había imaginado. Luego, le preguntó si no se había dado cuenta de cómo la magia de Sin aumentaba el poder de todos. Lena, levantándose de su asiento, coincidió con Fana. Explicó que, desde que Sin se fue, había tenido muchas dificultades para usar su magia con la misma efectividad. Nina, también confirmando la verdad de las palabras de Fana, dijo que se sentía más pesada sin el apoyo de Sin. Finalmente, Fana miró a Raid y le preguntó, con firmeza, si realmente le importaba traer de vuelta a Sin.
Raid, a regañadientes, asintió, reconociendo que, aunque no le gustaba la idea, entendía que no había otra opción. Fana salió de la habitación con determinación, dispuesta a encontrar a Sin. Antes de irse, se volvió hacia Nina y le preguntó si podía ayudarla, a lo que Nina, alistándose, respondió que sí, pero primero debía ir a por su espada. Mientras ambas salían, el furioso Raid golpeó la mesa con el puño, llamando bastardo a Sin. Lena, visiblemente preocupada, rogó a Raid que dejara de golpear la mesa. Fuera de la habitación, Fana pensaba en lo decepcionada que estaba de Raid. Sabía que tenía que traer a Sin de vuelta, pero también se dio cuenta de lo difícil que sería hacerlo sin la aprobación de él. Algunos días después, Fana reunió al grupo y les informó sobre un rumor que había escuchado: un aventurero con una gran semejanza a Sin había sido visto en la ciudad de Ipane. Raid, molesto, preguntó si era cierto que Sin vivía en un lugar tan lamentable. Nina, irritada, le respondió que si no creía en la información, debería buscarla por sí mismo. Lena, preocupada por la tensión, les pidió que dejaran de gritar, pues encontrar a Sin podría ser la solución para todo. Fana, molesta por la discusión entre Raid y Nina, pensaba que sus gritos solo llamaban la atención de los curiosos, haciéndolos el centro de miradas. Lena, viendo a Sin a lo lejos, se acercó a él, emocionada por verlo y asegurándose de que estuviera bien. Al ver al protagonista, Sin se quedó atónito al encontrarse con sus antiguos compañeros, pero pronto se percató de lo desordenados y desgastados que estaban sus atuendos. Raid, furioso, le gritó a Sin que dejara de mirarlos de esa manera, mientras que Nina, molesta, se interpuso y le pidió que dejara al protagonista en paz. Lena, avergonzada, le explicó que habían fallado en varias misiones, lo que había llevado a su actual estado. Sin, nervioso, desvió la mirada, incapaz de ver a Lena a la cara. Lena, triste, observó cómo el protagonista rápidamente giraba la cabeza, cuestionándose si Sin ya no quería ser asociado con ellos. Con una voz distante, Sin les preguntó si lo estaban buscando, a lo que Nina, triste, pensó que esa actitud era completamente comprensible dada la situación. Fana, preocupada, le recordó a Sin que hacía mucho que no se veían, y se presentó como una sabia, añadiendo que tenían una petición para él. Sin embargo, Raid, furioso, interrumpió, gritando que si cambiaba de opinión, podrían dejarlo regresar al grupo. Sin, visiblemente asqueado por la actitud de su antiguo líder, no sabía qué responder. Fana, furiosa, confrontó a Raid, exigiendo una explicación. Nina, igualmente molesta, lo llamó idiota, preguntándole por qué se comportaba de manera tan arrogante. Raid, también molesto, les respondió que nunca se humillaría ante un bastardo como Sin. Sin, molesto y sin ganas de continuar la conversación, les preguntó si solo habían ido hasta allí para decirle eso. Fana, desesperada, llamó a Sin por su nombre, pidiéndole que esperara, asegurándole que las palabras de Raid no representaban lo que pensaban los demás del grupo. Sin, indiferente, se disculpó y dijo que ahora estaba solo, incluso podía completar misiones de rango S por su cuenta, por lo que no tenía intención de volver a formar un equipo. Tras despedirse, se alejó. Las tres mujeres quedaron completamente consternadas. Lena, en shock, cayó de rodillas, incapaz de creer que Sin se hubiera ido y los rechazara de una forma tan fría. Raid, molesto, comentó que Sin era arrogante a pesar de no ser nada especial. Fana, furiosa, pensó que había llegado el momento de poner en marcha su plan de respaldo. Aunque no sabía si funcionaría, confiaba en que tendría éxito, pero para ello necesitaba una gran distracción, Raid. Al poco tiempo, Raid, despreocupado, preguntó por qué no iban a comer algo juntos, mencionando que había buenos bares en la ciudad. Con una sonrisa radiante, Fana tomó a Lena y Nina por los hombros, disculpándose con Raid por decirle que ninguna de ellas tenía hambre. Luego, les preguntó si querían ir a la posada con ella. Las dos chicas, confundidas, aceptaron. Fana, en un susurro, les preguntó si podían ir a su habitación después de dejar sus pertenencias en la posada. Un tiempo después, Fana, Nina y Lena entraron en la habitación de Fana, donde ésta les agradeció por venir y les pidió que tomaran asiento, pues tenía algo importante que contarles.
Fana les relató cómo había escuchado a Raid hablar mal de ellas en un bar, refiriéndose a ellas como su harem personal. Lena, conmocionada, exclamó que eso era cruel. Nina, molesta, comentó que ya sospechaba que algo estaba mal, pero ahora se confirmaba que Raid era un bastardo. Mientras Fana les hablaba, Nina recordó cómo Sin, a pesar de sus dificultades, siempre velaba por ellas, y cómo había frenado su propio rendimiento en las misiones para no ponerlas en peligro. Fana, entonces, les preguntó si había alguna otra razón por la que Lena aceptó que Sin fuera expulsado del grupo. Lena, temblando y llorando, confesó que temía por la seguridad de Sin si continuaba en el grupo, especialmente bajo la influencia de Raid. Lena reveló que Raid, incluso antes de la expulsión, había atacado a Sin durante las misiones y lo había amenazado de diversas maneras. Lena, entre sollozos, les explicó que todo lo que quería era proteger a Sin, por eso aceptó su expulsión. Nina, incrédula, le preguntó si la herida que Sin había recibido antes de su expulsión había sido causada por Raid. Fana, poniéndose de pie, les hizo una pregunta directa a ambas: si tuvieran que elegir entre Raid o Sin, ¿a quién escogerían? Lena, con lágrimas en los ojos, declaró en voz alta que quería aventurarse con Sin, mientras que Nina, furiosa, gritó que también elegiría a Sin sin dudarlo. Sin embargo, Lena, con la cabeza agachada, comentó que aunque lo deseara, Sin los odiaba por lo que habían hecho. Nina, triste, aceptó que Lena tenía razón, Sin ya era mucho más fuerte ahora, y su rechazo era inevitable. Fana, con un tono serio, les dijo que, como ellas mismas habían admitido, Sin las había rechazado, lo que hacía que fuera difícil formar un equipo con él nuevamente. Sin embargo, Fana tenía un plan, aunque no sería legítimo, sino algo más arriesgado y cobarde. Se acercó a las chicas y les preguntó si estaban dispuestas a seguir sus instrucciones para recuperar a Sin. Ambas, motivadas, respondieron que sí, y Fana les aseguró que comenzarían a trabajar en ello al día siguiente. Al día siguiente, Fana, Nina y Lena confrontaron a Raid. Fana, tomando la palabra, le dijo que tenía algo importante que comunicarle. Raid, nervioso, preguntó por qué todas lo miraban con esos rostros tan serios. Fana, con una mirada decidida, le informó que, a partir de ese día, quedaba desterrado del grupo. Raid, incrédulo, preguntó qué quería decir con eso. Lena y Nina, sin dudarlo, apoyaron la expulsión de Raid. Raid, sorprendido, preguntó cómo era posible que las dos chicas, siendo las más antiguas del grupo, estuvieran de acuerdo con su expulsión, especialmente cuando él era el líder. Fana, acercándose a él, le dijo que la decisión no dependía de él, sino que había sido tomada por mayoría, por lo que su expulsión estaba sellada. Luego, Fana se dirigió a las dos chicas y les preguntó si tenían algo más que decirle a Raid. Lena, con enojo, le declaró que nunca lo perdonaría por lo que había dicho y hecho a Sin, y le juró que si le hacía algo, lo haría pagar. Nina, igualmente furiosa, le dijo que, si quería tener un harem, debería ir a un burdel, llamándolo bastardo pervertido. Fana, con voz sombría, le recordó a Raid que, cuando la invitó a unirse al equipo, se acercó más a su sueño, pero nunca imaginó que el líder sería un bastardo inútil. Le aconsejó que dejara el trabajo de aventurero y se dedicara a contar historias en los bares, ya que su lugar no estaba entre los aventureros. Humillado, Raid no tuvo más opción que huir del lugar, avergonzado y derrotado. Nina, con orgullo, felicitó a Lena por lo valiente que había sido, y Lena, feliz, le agradeció. Sin embargo, Nina, un poco triste, comentó que Raid había sido alguien agradable en el pasado, pero no entendía que lo había llevado a convertirse en lo que era ahora. Fana, con una sonrisa pícara, les dijo que ya habían resuelto el primer problema, pero el siguiente, el de recuperar a Sin, dependía de ella. Al día siguiente, Sin salía de una farmacia tras completar una misión sencilla para el gremio, entregando hierbas encargadas que serían de utilidad para salvar vidas en el futuro. Los dueños lo despidieron con palabras de agradecimiento, mientras él se alejaba sumido en sus pensamientos. Aunque el trabajo no había sido complicado, para Sin representaba algo importante, un paso más hacia su propósito. Al acercarse a la posada donde se hospedaba, reflexionaba sobre cómo prepararse mejor para las misiones del día siguiente.
Sin embargo, sus pensamientos se interrumpieron de golpe al notar una figura conocida esperando en la entrada. Allí estaba Fana, quien lo saludó con entusiasmo, esbozando una amplia sonrisa. Su actitud era tan radiante que, por un instante, parecía iluminar la calle. Pero para Sin, la visión de su antigua compañera no traía alegría, sino incomodidad. Desvió la mirada, esperando evitar una conversación que sabía sería inevitable. Fana, como si hubiera previsto su reacción, avanzó hacia él y tomó sus manos en un gesto suplicante. Su voz adquirió un tono de súplica mientras pedía que la escuchara, asegurándole que lo que tenía que decir era importante. Sin intentó zafarse con cortesía, declarándole que no deseaba ningún tipo de contacto con ella ni con el grupo del que una vez fue parte. Pero la mujer no se rindió, en su rostro apareció una expresión de tristeza, como si cargar con ese rechazo fuera más pesado que cualquier misión peligrosa. De repente, Fana tomó una decisión audaz, llevó las manos de Sin hacia su pecho, sosteniéndolas con firmeza. El gesto fue tan inesperado que lo dejó sin palabras. La vergüenza y la confusión nublaron su juicio mientras ella se acercaba aún más, con una sonrisa insinuante, rogándole con insistencia que al menos le concediera unos momentos de su tiempo. Ante su silencio, la mujer decidió llevar su audacia al extremo y lo besó inesperadamente. Sin quedó paralizado, su rostro enrojecido por la vergüenza. No podía creer lo que acababa de suceder. Su incomodidad creció cuando, al levantar la mirada, notó que varias personas los observaban desde la distancia, murmurando entre ellas. Algunos parecían divertidos, otros, disgustados por lo que consideraban una escena inapropiada en plena vía pública. Abrumado por la situación, Sin tomó la mano de Fana y, sin darle tiempo a protestar, la arrastró hacia su habitación en la posada para evitar seguir atrayendo atención. Fana lo siguió sin oponer resistencia, esbozando una sonrisa triunfante mientras caminaba junto a él. Una vez en la habitación, Sin cerró la puerta con un golpe seco y, sin dar tiempo a excusas, la reprendió con severidad. Sus palabras eran firmes, demandando una explicación de por qué había actuado de esa manera. Sentada con aparente comodidad sobre su cama, Fana se disculpó con voz tranquila, argumentando que no había tenido otra opción si quería que él la escuchara. Sin, aunque todavía molesto, comenzó a calmarse. Después de todo, tal vez había sido demasiado brusco al reaccionar. Al recuperar la compostura, preguntó a Fana el motivo de su visita, dejando claro que no estaba dispuesto a perder el tiempo en tonterías. La mujer, adoptando un aire más serio, le explicó que quería hablar en nombre de Lena y Nina, quienes deseaban reunirse con él. Pero Sin, endureciendo nuevamente su expresión, le dio la espalda y rechazó tajantemente la propuesta. Declaró que no tenía nada de qué hablar con ellas y le pidió que se marchara. Sin embargo, Fana no parecía dispuesta a rendirse tan fácilmente. Con un aire despreocupado, le comentó que había algo que quería mostrarle relacionado con su trabajo anterior. La frase desconcertó a Sin, quien se giró para cuestionar su significado. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, Fana comenzó a quitarse la túnica, dejando al descubierto su ropa interior. La reacción de Sin fue inmediata, apartó la mirada y le exigió que se vistiera de nuevo. Sin embargo, Fana, aparentemente encantada con su incomodidad, le aseguró con tono inocente que no tenía nada de qué preocuparse. Incluso bromeó sobre su caballerosidad, acercándose con movimientos estudiados para provocarlo aún más. Finalmente, ya sin túnica, Fana lucía un revelador atuendo que parecía diseñado para seducir. Con una sonrisa traviesa, comenzó a bailar de manera provocativa, moviendo su cuerpo con una gracia que desafiaba cualquier resistencia. Las manos de Sin temblaban mientras intentaba no perder la compostura. Fana aprovechó cada segundo de la vulnerabilidad de Sin, acercándose cada vez más. Su voz, cargada de dulzura y tentación, resonaba en la habitación como un hechizo imposible de ignorar. Sin embargo, cuando parecía que la voluntad de Sin estaba al borde de quebrarse, sus ojos se posaron en uno de sus trofeos, el colmillo de un dragón que había derrotado con su esfuerzo solitario. El recuerdo de su expulsión y el esfuerzo por recuperar su dignidad avivaron una chispa de determinación en él. Con renovada fuerza, Sin empujó a Fana lejos de sí y, con una voz llena de ira, le declaró que sus trucos no funcionarían.
Era la última vez que permitía que alguien de su antiguo grupo lo manipulara. Fana, desde el suelo, lo miró con una mezcla de asombro e impotencia. Pero en lugar de rendirse, en su rostro apareció una sonrisa sombría. Con una expresión de determinación, se levantó y declaró que esta vez jugaría en serio. Antes de que Sin pudiera reaccionar, Fana comenzó a bailar nuevamente, pero esta vez activando una habilidad especial. Un polvo dulce y embriagador se liberó en la habitación, nublando la mente del protagonista y envolviéndolo en un extraño letargo. Fana chasqueó los dedos con un gesto lleno de determinación, ordenando que su interlocutor continuara mirándola, instándolo a convertirse en un prisionero de su cuerpo. La sonrisa seductora en su rostro parecía emanar un poder hipnótico que rodeaba al protagonista como una niebla impenetrable. Perdido en el impacto de su voz y movimientos, Sin comenzó a sentir que las palabras de Fana resonaban desde todos los rincones de la habitación, como si fueran parte de su propia mente. Confundido, se preguntó si estaba siendo víctima de magia, de una habilidad especial o simplemente de una alucinación provocada por su propia percepción debilitada. Su cuerpo, incapaz de resistir, colapsó sobre la cama, y Fana aprovechó la oportunidad para montarse a horcajadas sobre él. Con una expresión tierna que contradecía su tono persuasivo, le pidió nuevamente que olvidara todo y aceptara convertirse en su prisionero. La voz melosa de Fana envolvió a Sin, quien, inundado por sensaciones que lo superaban, llegó a pensar que la mujer frente a él era como una súcubo encarnada. Con una mezcla de dulzura y persuasión, Fana volvió a insistir. Explicó que, durante su tiempo como bailarina, había perfeccionado habilidades capaces de someter la voluntad de cualquiera. Acercándose más a Sin, con su boca casi rozando su oído, le confesó que deseaba que él se enamorara de ella. Después, retrocedió ligeramente y retomó su baile exótico, intensificando el ambiente con cada movimiento fluido y deliberado. Sus gestos no solo capturaban la mirada de Sin, sino también sus pensamientos, que poco a poco iban siendo reemplazados por una sensación de desconcierto y sumisión. Fana regresó junto a él, hablando con una voz cargada de dulzura y misterio. Le aseguró que, como bailarina traviesa y seductora, podía lograr que cualquier hombre cayera rendido a sus pies. Sin, aún intentando procesar lo que ocurría, sintió que su resistencia mental estaba al borde del colapso. De pronto, Fana alzó las manos y lanzó un gesto en forma de beso, creando una habilidad mágica que tomó la forma de un corazón brillante. Este proyectil ilusorio flotó en dirección al protagonista, quien, sumido en un trance, no pudo evitar ser alcanzado. El efecto del ataque fue devastador. Sin sintió que su mente era asaltada por un torbellino de emociones, todas centradas en la figura de Fana. Ella, al notar el impacto, explicó con satisfacción que la habilidad se llamaba beso encantó y que cualquier hombre que lo recibiera quedaría perdidamente enamorado de ella, aunque el efecto eventualmente desaparecería tras unas horas. A pesar de ello, aseguró que él estaba completamente a salvo bajo su influencia. Sin embargo, lo que más sorprendió a Fana fue la resistencia residual de Sin. Aunque parecía rendido, aún conservaba un leve destello de voluntad en sus ojos. Intrigada y emocionada por este desafío, decidió intensificar sus acciones. Con una audacia calculada, comenzó a despojarse de la parte superior de su ropa, exponiendo su piel con descaro. Mientras hacía esto, comentó con aparente inocencia lo encantadora que encontraba la expresión de Sin, quien, inmovilizado, apenas podía procesar lo que veía. Fana tomó las manos del protagonista y las colocó deliberadamente sobre su pecho, asegurándole que podía explorar tanto como quisiera, siempre y cuando aceptara hablar con Lena y Nina al día siguiente. Con una voz suave pero insistente, Fana se acercó nuevamente a su oído. Prometió que, si cumplía con su petición, recibiría una recompensa mucho más espectacular. Sin, atrapado en un torbellino de emociones y pensamientos confusos, comenzó a dudar de sus propios principios. Las múltiples imágenes de Fana rodeándolo, acariciándolo y susurrándole, parecían envolverlo en una red de sensaciones de la que no podía escapar. Fana continuó jugando con su ventaja, destacando que hombres y monstruos por igual habían caído bajo su influencia en el pasado. Con una sonrisa pícara, sugirió que Sin debería considerarse afortunado por ser entrenado en resistir sus encantos.
Finalmente, en un movimiento calculado, insinuó que podía llevarlo al clímax y, con ello, demostrarle que no había nada de malo en dejarse llevar por sus instintos. La seducción alcanzó su punto culminante cuando Fana utilizó una habilidad mágica que multiplicó su figura, creando copias que acariciaban y tentaban al protagonista. En medio de este asalto sensual, le rogó nuevamente que aceptara hablar con Lena y Nina, asegurándole que la recompensa sería mucho mayor. Sin, completamente abrumado, ya no podía pensar con claridad. La sensación de rendición total parecía inevitable. Un tiempo después, Sin yacía exhausto sobre la cama, mientras Fana, nuevamente vestida con su atuendo habitual, lo miraba con una sonrisa triunfante. Con tono juguetón, le recordó su promesa de hablar con Lena y Nina al día siguiente y le deseó una buena noche. Antes de salir de la habitación, lanzó una última provocación, asegurándose de que Sin no olvidara lo bonitos que eran sus pechos. Terrible lo dejaron seco a nuestro prota. Un tiempo después, en la posada, el protagonista se encontraba en la ducha, reflexionando sobre lo ocurrido con Fana el día anterior. El agua tibia corría sobre su cuerpo mientras los recuerdos se agolpaban en su mente, trayéndole una mezcla de vergüenza y confusión. Sin recordó que Fana le había informado que iría a buscarlo por la tarde, lo cual solo aumentó su nerviosismo. Trataba de convencerse de que solo se reuniría con Lena y Nina para escuchar lo que ellas tenían que decir, pero la sensación de enfrentar una misión difícil no lo abandonaba. Los pensamientos de Sin se desviaron hacia Fana y sus palabras. Reflexionó sobre lo que podía significar cumplir con su promesa, pero sacudió la cabeza, tratando de alejar ideas innecesarias. Cuando la hora acordada llegó, Fana apareció en su habitación, saludándolo con suavidad y disculpándose por haberlo hecho esperar. Su actitud era despreocupada, pero sus palabras parecían tener un peso oculto. Sin, nervioso, intentó calmarse. Se repitió que lo ocurrido el día anterior había sido resultado de las habilidades de Fana, no de su propia voluntad. Al percibir su ansiedad, Fana lo observó con una sonrisa divertida, comentándole que estaba sudando demasiado. Sin, avergonzado, intentó justificar su estado, pero su voz lo traicionó. Fana lo animó a relajarse, agradeciéndole por aceptar una petición tan difícil y preguntándole si estaba listo para partir. Al llegar al lugar de la reunión, Sin quedó impresionado. El alojamiento era lujoso, mucho más de lo que había imaginado, y se dio cuenta de que era su primera vez en un lugar como ese. Mientras avanzaban por el pasillo, Fana le mencionó que la decisión sobre lo que haría después de escuchar a sus excompañeras quedaba enteramente en sus manos. Sin intentó responder, pero las palabras salieron tartamudeadas. Al llegar a la habitación, Sin se detuvo en seco al ver a Nina y Lena esperándolo. Ambas estaban en ropa interior, y sus sonrisas eran cálidas, casi demasiado para ser sinceras. Lo recibieron agradeciéndole por venir, pero Sin, atónito, no pudo evitar fijarse en sus atuendos. La ropa interior de Lena, de un rojo intenso, contrastaba con su piel pálida de manera hipnotizante, mientras que la de Nina era de un estilo dulce y completamente opuesto a su actitud habitual. Además, no pudo evitar notar lo generosas que eran las figuras de ambas. Intentando recuperar el control, Sin preguntó con nerviosismo por qué estaban vestidas así y les pidió que se cubrieran. Sin embargo, Nina, con un tono juguetón, tomó su mano y le aseguró que no debía preocuparse, animándolo a relajarse. Lena, algo avergonzada pero con una sonrisa, lo invitó a sentarse con ellas. Sin, rojo de vergüenza, insistía en mantener la distancia, pero Nina, sin ceder, le preguntó si acaso no disfrutaba de la vista. Al escuchar esto, Sin negó vehementemente, pero Nina no pareció convencida, y Lena también lo miró con una mezcla de timidez y determinación. Con voz temblorosa, Lena comenzó a explicar su historia. Le confesó que nunca había querido separarse de él, pero que Raid, su antiguo líder, la había obligado a despedirlo bajo amenazas. Sin, sorprendido, escuchó cómo Lena luchaba contra las lágrimas mientras expresaba su arrepentimiento. Tomó la mano de Sin y la colocó sobre su pecho como muestra de sinceridad, pidiéndole disculpas desde el fondo de su corazón. Nina, por su parte, admitió que también había cometido errores. Confesó que, cuando el equipo subió de rango y las misiones se volvieron más peligrosas, había dudado de su capacidad para protegerlo.
Al final, Sin era quien la protegía, y al enterarse de que sus heridas habían sido provocadas por Raid, se sintió una completa idiota por haberlo lastimado. Sin intentó responder, pero antes de que pudiera continuar, las dos mujeres lo rodearon. Nina, con una sonrisa seductora, le aseguró que no tenía que preocuparse por nada, mientras Lena le decía que quería demostrarle su arrepentimiento. Antes de que pudiera reaccionar, Nina comenzó a quitarle la ropa. Sin intentó resistirse, diciendo que todo esto estaba mal, pero Nina lo tranquilizó, prometiéndole que lo compensaría ampliamente. Lena, uniéndose a su compañera, le preguntó si podía comenzar, dejando al protagonista completamente indefenso. En este momento proceden a hacerle el delicioso al menso del prota, pero no podemos poner las imágenes que nos banean XD. Tras un largo rato, Sin yacía exhausto sobre la cama, mientras Nina, con una sonrisa satisfecha, le sugería que descansara. Lena, sentada junto a él, le aseguró que ya no debía preocuparse por nada. Poco después, Fana entró en la habitación. Observó la escena con una expresión triunfante, comentando que, al parecer, todo había salido como esperaban. Miró a las chicas con aprobación y declaró que ahora tenían muchas más posibilidades de conseguir que Sin aceptara la reintegración al equipo. Sin embargo, en el fondo de su mente, Fana no estaba completamente convencida. Aunque las chicas habían logrado suavizar la actitud de Sin, la determinación que él había mostrado el día anterior seguía siendo un obstáculo. Con una sonrisa traviesa, Fana concluyó que, si Sin no se volvía más sincero por voluntad propia, tendrían que obligarlo. Después de todo, esto era solo el comienzo de su plan.